multisensoriales son espacios amables y accesibles que permiten regular los sentidos con objetivos terapéuticos, de bienestar, de ocio, de aprendizaje y de desarrollo. El Hospital Universitario de Bellvitge ha sido el primero en integrar la tecnología multisensorial en un entorno de paciente crítico como lo es la UCI. En estas UCIs concretamente pasan unos 1.500 pacientes aproximadamente al año. Estas salas multisensoriales aplicadas en el paciente crítico tienen el objetivo de ayudar con el síndrome post-UCI, de también promover la regulación de los ciclos circadianos, reducir el estrés y promover la recuperación y el bienestar, tanto físico, emocional como cognitivo, del paciente. Hay habilitados 64 boxes, 64 habitaciones de UCI, en las cuales hemos instalado un PC con el sistema que sincroniza los estímulos auditivos, visuales y vibratorios. Se han instalado luces LED y se han instalado unos monitores de televisión que son abatibles, que están colocados en el techo del cubículo, de tal manera que el programa SHX sincroniza los contenidos que se han ido editando, contenidos audiovisuales adecuados, sincroniza lo que es la imagen, el vídeo, lo que es la imagen, lo que es la luz ambiente del cubículo y lo que es el audio. Y además lo que es el estímulo vibroacústico mediante un sistema de plataforma vibroacústica que está instalada en cada una de las camas de las habitaciones de los boxes de UCI. Hemos empezado a trabajar primero con contenidos genéricos, contenidos generales, tanto de imágenes como de vídeos que ya estaban editados, de diferentes tipos, de naturaleza, de experiencias tipo paracaídas, experiencias tipo caminar por un bosque, estos ya estaban editados y nosotros, conjuntamente con la empresa, con Kinera, hemos editado unos contenidos específicos para un proyecto que le estamos llamando y le llamamos el proyecto de UCI multisensorial asociada a la simulación de lo que es el ritmo circadiano. Lo que hacemos es simular el día y la noche, más que el día y la noche, el amanecer y el anochecer, mediante un vídeo grabado en tiempo real, vídeo y audio grabado a tiempo real de un amanecer, bueno, de hecho son 2 amaneceres, y 2 anocheceres. Entonces, estos contenidos se activan de manera automática a 1 hora de la mañana y después a 1 hora de la noche. Tanto el paciente que está despierto como el que está sedado tenga alguna referencia, esto es importante, tenga una referencia de cuándo se está haciendo de día y cuándo anochece. Esto es importante porque se sabe en la literatura de pacientes que están ingresados en hospital, pacientes que están ingresados en unidades de cuidados intensivos, se sabe que solo el hecho, que ya es mucho, de perder la noción del tiempo, del día, de la noche, lo que es el ritmo circadiano, ya es un factor estresante, es un factor que puede contribuir a que el paciente tenga situaciones en las cuales se puede tener desde agitación, situaciones en las cuales puede haber alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, que son puntuales, que son agudas, que son reversibles, pero que evidentemente le suponen una gran angustia al paciente. Y es lo que queremos evitar con este sistema, simulando lo que es el ritmo circadiano, el día y la noche. Problemas muchos, pero hay 2 principales. Es decir, las UCIs están dentro de un ambiente que es un ambiente absolutamente agresivo, cada vez menos, afortunadamente, pero es un ambiente agresivo para el paciente. Es decir, estás en un ambiente que no conoces, que además estás sometido. Normalmente no ingresas en el hospital como en un spa, sino que ingresas en el hospital porque tienes alguna dolencia, porque tienes algo que ya a ti te está haciendo que tengas un grado de portabilidad. Además, todos los tratamientos que estamos aplicando y que aplicamos, o muchos de ellos, pueden llegar a ser agresivos, pueden llegar a ser estresantes para el paciente. Además, son unidades que son cada vez menos, pero son unidades que no dejan de ser cerradas, son cubículos individuales, con muchos aparatos, con muchos dispositivos, con muchos estímulos visuales luminosos, con muchos estímulos aberrantes auditivos, es decir, un ambiente absolutamente agresivo. ¿Qué es lo que ocurre?
que el paciente, como decía, pierde y puede perder la noción del día y la noche. Y después, por otro lado, lo que vemos es que el paciente, al estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos en este ambiente tan estresante, insisto en ello porque realmente es un ambiente muy agresivo, una de las consecuencias que puede tener, sobre todo cuando el paciente está ingresado tiempo, y hablamos de tiempo, puede estar un paciente ingresado semanas, es lo que llamamos el síndrome post-UCI, es decir, el síndrome que aparece, un conjunto de síntomas, de signos y síntomas que aparecen después de que el paciente es dado de alta de la unidad de cuidados intensivos. ¿Y en qué consiste? En muchas cosas, pero desde alteraciones motoras, es decir, pérdida de masa muscular, desde alteraciones o problemas emocionales, y uno de ellos, que es con el que lo comparamos, un síndrome de estrés postraumático, equivalente al síndrome de estrés postraumático. No deja de ser un estímulo muy estresante que pueda tener, pues esto se describió inicialmente en los soldados que venían de la Primera Guerra Mundial. Hay imágenes que son muy impactantes, pero se ha descrito después de catástrofes naturales o no, en situaciones de guerra, en situaciones de campos de refugiados, etc. Pues la unidad de cuidados intensivos no deja de ser, ya digo, estamos trabajando para que cada vez estos estímulos sean menos agresivos. Son obligados algunos de los estímulos, no dejan de ser tratamientos que son obligados para poder solventar la situación clínica del paciente, pero el peaje que tiene que pagar y que queremos que cada vez sea menor es este síndrome post-UCI. El síndrome post-UCI se puede manifestar en forma de alteraciones de la movilidad, alteraciones neurológicas. El paciente que ha estado ingresado en la UCI, a pesar de que se le ayuda, se le acompaña con tratamientos y con soporte rehabilitador, fisioterapeuta, las UCI son fundamentales. Por otro lado, alteraciones neurológicas, por otro lado, alteraciones emocionales, más del ámbito psiquiátrico incluso, alteraciones emocionales desde el punto de vista de cuadros puntuales, muchos de ellos, pero algunos no, pues de ansiedad, de depresión, y lo que comentaba es que es lo que lo puede y lo engloba, de alguna manera, y además lo describimos así, como un síndrome de estrés postraumático. Como decía, el ingreso en la unidad de cuidados, en un hospital ya es agresivo, en una unidad de cuidados intensivos, viniendo muchas veces de que el paciente cuando ingresa en el hospital pues ha ido a quirófano, que es un ambiente agresivo, después acaba ingresando en la unidad de cuidados intensivos, no conoce el personal que tiene alrededor, cambia, son 3 turnos de enfermería, es decir, hay mucho estímulo absolutamente agresivo que hace que pueda desencadenarse estos síndromes de estrés postraumático, este síndrome post-UCI. Con este tipo de ayudas, de dispositivos, de estrategias terapéuticas, pues al final lo que conseguimos es orientar al paciente, que esté más acompañado, que esté más confortable, que el ambiente que lo rodea, que per se es muy agresivo, sea más amable, porque lo que estamos viendo, y esto de manera subjetiva ya nos lo están diciendo los pacientes, no solo los pacientes, sino los profesionales y los familiares también, estamos de alguna manera paliando todo el estímulo agresivo, lo estamos difuminando, podríamos decir, al acompañar al paciente con este tipo de estrategias. Hemos hecho primero inicialmente un estudio piloto que ya nos orientaba a que la disminución, estábamos mirando sobre todo el porcentaje de delirio en los pacientes antes y después de aplicar este tipo de estrategia, pero lo que sí estamos viendo es que hay una disminución importante de la incidencia de delirio en los pacientes. Alrededor, y esto son cifras que hay que cogerlas, ya digo, de momento con mucha cautela, pero lo que estamos viendo es que alrededor de un 30 o un 40% de disminución en episodios de delirio en este tipo de pacientes. Hemos comparado un periodo con unos 300 pacientes alrededor de 6 meses y sin aplicar lo que sería, en este caso concreto, la estimulación multisensorial con el ritmo circadiano, y 6 meses después, siguiendo a otra población de 300 pacientes aproximadamente, la disminución, la tendencia es entre un 30 y un 40% de disminución de la incidencia de delirio.
La hipótesis inicial era que probablemente el uso de fármacos tanto de manera continuada como fármacos que usamos de manera puntual, el uso de este tipo de fármacos podría disminuir. En este primer análisis piloto hay algún fármaco que sí que hemos visto que hay una tendencia a disminuir su consumo, pero aquí aún tenemos que ser más cautelosos porque necesitamos una muestra mucho más larga y probablemente tenemos que analizar 3 o 4 veces más pacientes durante periodos de tiempo más largos. Pero sí que es cierto que hay algún dato que nos indica que algún tipo de fármaco sedante de uso frecuente en las unidades de cuidados intensivos hay una disminución. Esto es un hecho. Sobre todo en las unidades de cuidados intensivos como en el hospital. El personal sanitario que está más cerca del paciente y que está más horas cuidando al paciente es el personal de enfermería, los enfermeros y las enfermeras. Son los que más lo utilizan. Y, además, personal de fisioterapia, rehabilitación. Y una nueva figura que hasta ahora no la teníamos en las unidades de cuidados intensivos y que concretamente en este proyecto se incluyó ya inicialmente, que es la figura de la terapeuta o el terapeuta ocupacional, cuyo papel es, entre otras cosas, lo que ayudan y realizan y hacen es volver a reaprender por lo que se ha perdido de habilidades motoras al estar ingresado en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, si tú estás 2 meses ingresado en una unidad de cuidados intensivos, probablemente cosas tan sencillas, que no son sencillas, como abrocharte los botones o como llevarte la cuchara a la boca, pues probablemente esto te tienen que volver a enseñar. La terapeuta ocupacional, con ayuda de este soporte multisensorial, creí que era una buena idea, básicamente porque llevo más de 25 años trabajando en una unidad de cuidados intensivos y viendo a los pacientes cómo están, cuál es su estancia y en qué situación están en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, todas las carencias emocionales, todos los problemas motores que puedan llegar a tener, lo agresivas, que ya digo, cada vez son menos agresivas, pero lo agresivas que son o que es estar ingresado en una habitación en la cual hay alarmas, hay un enfermero o una enfermera que a las 3 de la mañana va a entrar a tomarte constantes. Todos estos estímulos, digo, esto de alguna manera a mí no me gustaría. Entonces, al final, ¿por qué lo creí? Por empatía con el paciente que está ingresado en una unidad de cuidados intensivos. Porque al final, pacientes, esto cuando damos clases lo decimos muchas veces, cuando damos clases en la facultad, pacientes somos todos. Ahora estamos en un lado de la barrera, pero el lado siguiente es... Y por eso lo creía. Lo que hemos visto es que hay una reducción a nivel del delirium de unos 5 puntos porcentuales. Y muy importante, una reducción del consumo de benzodiazepinas, la manera de trabajar y sobre todo la sensación y la percepción del que está trabajando es también a su vez mucho más confortable.